¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas cosas, por más dolorosas o confusas que sean, terminan llevándote justo al lugar donde necesitabas estar? Tal vez perdiste a alguien, fallaste en un proyecto o sentiste que la vida te cerraba una puerta. Y sin embargo, con el tiempo, comprendiste que todo aquello tenía un propósito. No fue casualidad, fue preparación. El ser humano vive creyendo que domina su destino, pero la realidad es otra. No elegimos lo que nos pasa, solo elegimos cómo lo interpretamos. Y en esa interpretación se decide nuestra paz o nuestro sufrimiento. Marco Aurelio lo resumió con una claridad eterna: lo que sucede conviene. Una frase que encierra toda la sabiduría del estoicismo, porque el sabio no lucha contra el flujo de la vida, aprende a navegarlo. Nada llega tarde, nada sucede de más. Todo lo que ocurre, incluso lo que no entiendes ahora, tiene una función en tu evolución. La filosofía estoica enseña que el universo no comete errores. Solo nosotros, desde nuestra impaciencia, lo juzgamos así. Lo que hoy te parece una pérdida, mañana será la razón por la que crezcas. Lo que hoy duele, mañana te protegerá. Piensa en cuántas veces te has resistido a algo que luego resultó ser una bendición disfrazada. El trabajo que perdiste, la persona que se fue, la oportunidad que no llegó. Y si en realidad todo eso te estaba empujando hacia tu verdadera dirección. Epicteto decía: no busques que las cosas ocurran como quieres, desea que ocurran como ocurren, y tu vida será serena. Ese es el arte de confiar sin rendirse, de aceptar sin resignarse, de ver en cada acontecimiento una enseñanza, no una condena, porque la vida no te castiga, te entrena. Hoy quiero que recuerdes esto: nada de lo que te ha pasado fue un error. Fue una instrucción, un llamado a despertar, un recordatorio de que no puedes controlar el mundo, pero sí tu interpretación del mundo. Y cuando aprendes eso, dejas de sufrir por el pasado y empiezas a fluir con la sabiduría del presente. Respira. No estás en el lugar equivocado. Estás exactamente donde necesitas estar para aprender lo que tu alma aún no domina. Escribe en los comentarios: todo sucede por una razón. Haz de esa frase tu ancla, tu recordatorio y tu mantra para los días difíciles. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para seguir creciendo juntos en esta filosofía de calma, propósito y sabiduría interior. Lección 1. Acepta que todo sucede por una razón. Todo lo que te ocurre tiene una causa, aunque no siempre la veas de inmediato. No existen los accidentes espirituales. La vida no improvisa, educa. Cada acontecimiento, cada encuentro, cada pérdida es parte de un plan invisible que busca moldearte, no destruirte. Lo que hoy llamas mala suerte, quizás, con el tiempo, entiendas que fue la oportunidad más grande de tu crecimiento interior. Los estoicos enseñaban que resistirse a los hechos es resistirse al orden del universo. Marco Aurelio escribió: ama el destino que te ha sido dado, porque es el que tu naturaleza necesita. Aceptar no es rendirse, es comprender. Es entender que el mundo no gira para complacerte, sino para entrenarte. La aceptación estoica no significa pasividad, sino sabiduría emocional. Reconocer lo que no puedes cambiar y actuar sobre lo que sí depende de ti. Cuando te aferras a la idea de que las cosas deberían haber sido distintas, te envenenas con expectativas. Pero cuando sueltas esa necesidad de controlar, nace una serenidad profunda. Aceptar no elimina el dolor, pero le quita el poder de destruirte. Porque el sufrimiento, decía Epicteto, no proviene de lo que nos pasa, sino de lo que creemos acerca de lo que nos pasa. Cada circunstancia que llega a tu vida lleva un mensaje oculto. A veces es paciencia, otras humildad, otras fuerza.
La vida te repite las lecciones hasta que las aprendes, no para castigarte, sino para despertarte. Así que en vez de preguntarte ¿por qué me pasa esto?, cambia la pregunta a ¿para qué? Y notarás cómo el caos empieza a ordenarse. No necesitas comprenderlo todo hoy. Basta con confiar en que, con el tiempo, todo tendrá sentido. La calma nace cuando dejas de pelear con la realidad. Cuando reconoces que incluso el dolor tiene propósito y que cada momento está perfectamente colocado en tu camino. Así, cada pérdida se convierte en maestro, cada obstáculo en entrenamiento y cada persona en un espejo. Nada ocurre fuera de lugar, nada es en vano. Todo lo que llega, llega porque te corresponde. Escribe en los comentarios, acepto lo que es, porque confío en su razón. Haz de esta frase un recordatorio constante. La aceptación no te quita poder, te devuelve el control interior. Lección 2. Aprende del obstáculo, no lo maldigas. La mayoría de las personas se quiebran ante la dificultad porque la confunden con injusticia. Pero la verdad es que los obstáculos no son castigos, son maestros disfrazados. No están ahí para frenarte, sino para fortalecerte. Lo que hoy te bloquea, mañana será la base de tu poder interior. El sabio no maldice la piedra en el camino, la utiliza para afilar su mente y su carácter. Marco Aurelio escribió: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Ninguna frase refleja mejor la esencia del estoicismo. La adversidad no te roba energía, te revela cuánta posees. Cada situación que te desafía es una oportunidad para aplicar la filosofía que dices comprender. Cualquiera puede hablar de calma cuando todo está en orden, pero solo el sabio demuestra su entrenamiento cuando el caos aparece. Los obstáculos te muestran lo que aún no dominas. Si la impaciencia surge, es porque la calma aún no está consolidada. Si la ira te visita, es porque todavía tu ego necesita control. En vez de reaccionar con queja, observa. Cada conflicto te está entrenando, cada decepción te está puliendo. La vida no busca humillarte, sino enseñarte a permanecer de pie mientras sopla el viento. Epicteto decía: no busques que lo que sucede suceda como quieres. Desea que suceda como sucede y tu vida fluirá serena. Esa frase encierra un poder inmenso. Cuando dejas de maldecir lo que no puedes cambiar y eliges comprender su propósito, entras en un estado de libertad real. La resistencia solo multiplica el sufrimiento. La aceptación lo transforma en sabiduría. Piensa en los momentos más duros de tu vida, en aquel fracaso, en aquella pérdida, en aquella traición. Ahora míralos desde hoy. ¿Acaso no fueron esas experiencias las que te hicieron más consciente, más fuerte, más sabio? Todo lo que te derrumbó, te enseñó. Todo lo que dolió, te formó. Por eso el obstáculo no debe ser maldito, sino agradecido. Es la señal de que estás siendo moldeado hacia algo más grande. La próxima vez que algo se interponga en tu camino, no preguntes ¿por qué yo? Pregunta: ¿qué puedo aprender de esto? La vida te responde siempre con lecciones, nunca con casualidades. Escribe en los comentarios: el obstáculo es mi maestro. Repítelo cuando algo no salga como esperas, porque la serenidad nace cuando comprendes que incluso los tropiezos forman parte del camino que te eleva. Lección 3. No juzgues el presente, aún no conoces su propósito. Cuando algo no sale como esperas, tu mente se apresura a etiquetarlo como malo, injusto o desafortunado. Pero esa reacción nace de una visión limitada. Solo ves una parte del cuadro, no la obra completa. El presente nunca es el enemigo, es el proceso a través del cual se revela tu destino. Lo que hoy parece un error, mañana puede convertirse en tu mayor acierto. Lo que ahora te duele puede estar preparando el terreno para tu crecimiento más profundo. Marco Aurelio escribió: recuerda que todo lo que sucede
sucede como debe. Esta simple frase contiene una sabiduría inmensa. La mente humana quiere entenderlo todo de inmediato, pero la vida no se explica a corto plazo. El estoico comprende que juzgar el presente es una forma de arrogancia. Creer que sabemos qué es bueno o malo sin ver el resultado final. Piénsalo, muchas veces te has lamentado por un cambio inesperado, una pérdida, una oportunidad que no llegó. Y tiempo después comprendiste que aquello fue exactamente lo que necesitabas. Si hubieras tenido el control total, habrías evitado experiencias que luego te transformaron. Por eso, el sabio no se apresura a condenar lo que sucede, porque confía en que todo hecho tiene un propósito, incluso si no lo comprende todavía. Epicteto enseñaba: las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan. El presente que vives no está en tu contra, está mostrándote quién eres, qué temes, qué aún necesitas soltar. Juzgarlo te ciega, observarlo te libera. Cada situación contiene una enseñanza, pero solo se revela cuando dejas de resistirte. Cuando algo no salga como planeaste, respira y repite: no sé aún para qué, pero confío en que esto tiene sentido. Esa actitud no es resignación, es sabiduría. Porque mientras otros se quejan del destino, tú te conviertes en aliado del tiempo. Sabes que todo dolor tiene una dirección y todo caos, una semilla de orden escondida. Recuerda, no juzgues los capítulos intermedios de tu historia. Aún no has leído el final. Si observas con serenidad, verás que cada paso, incluso los más inciertos, te llevan hacia un propósito mayor. Escribe en los comentarios: confío en el propósito de mi presente. Haz de esa frase tu recordatorio diario, porque el estoico no busca entender la vida en cada momento, sino vivirla con fe en que todo, incluso lo que parece una pérdida, forma parte del camino que lo perfecciona. Lección 4. Convierte el dolor en comprensión. El dolor no es el enemigo, es el maestro que la mayoría de las personas rechazan antes de escuchar, y es precisamente en esa resistencia donde más sufrimos. El estoico no busca evitar el dolor, sino transformarlo en comprensión. No pregunta ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué puedo aprender de esto? Esa diferencia de enfoque lo cambia todo. Marco Aurelio escribió: lo que te ocurre fue preparado para ti desde toda la eternidad, tejido en el destino de tu vida. Cada pérdida, decepción o herida contiene una lección que no puede ser comprendida desde la comodidad. El dolor nos despierta, nos muestra la verdad sin adornos, nos obliga a mirar dentro, a observar la mente, a descubrir qué expectativas, apegos o ilusiones estaban sosteniendo nuestro sufrimiento. Cuando algo te duele, la mente busca culpables, quiere respuestas rápidas o escapatorias, pero el sabio se detiene, respira, observa, porque entiende que cada experiencia difícil es una oportunidad para desarrollar una virtud: la paciencia, la fortaleza, la templanza o la compasión. Y esas virtudes, una vez cultivadas, ya nadie puede quitártelas. Epicteto decía: no es lo que nos sucede lo que nos daña, sino lo que pensamos acerca de lo que nos sucede. Si te limitas a resistir el dolor, este se vuelve más grande, pero si lo contemplas con calma, descubres que detrás del golpe hay una enseñanza que te empuja hacia una versión más sabia de ti mismo. El sufrimiento deja de ser un castigo y se convierte en un proceso de purificación interior. No hay crecimiento sin incomodidad, ni sabiduría sin heridas. Cada vez que te enfrentas al dolor y eliges no hundirte en él, sino entenderlo, estás entrenando tu mente para ver más allá de la superficie. Estás reemplazando la reacción por reflexión, el resentimiento por claridad. Así que la próxima vez que la vida te duela, no busques huir. Siéntate con ese dolor, escúchalo, pregúntate: ¿qué parte de mí necesita madurar para que esto deje de afectarme igual?
Esa pregunta es el inicio de tu libertad, porque comprender el dolor es dominarlo, y dominarlo es superarlo. Recuerda, el dolor es temporal, pero la sabiduría que deja es permanente. Cada cicatriz cuenta una historia de comprensión ganada, de calma conquistada. Escribe en los comentarios: transformo mi dolor en sabiduría. Haz de esa frase tu mantra estoico. Porque quien aprende del dolor deja de temerle. Y cuando el dolor ya no tiene poder sobre ti, la vida entera se vuelve un espacio de paz. Lección 5. Observa los patrones de tu destino. Nada en tu vida se repite por casualidad. Si una situación vuelve una y otra vez, no es porque el universo se haya equivocado contigo, sino porque tú aún no has aprendido lo que esa experiencia intenta enseñarte. El destino no castiga, educa, y mientras sigas reaccionando igual, los mismos escenarios seguirán apareciendo hasta que la comprensión despierte dentro de ti. Marco Aurelio escribió: todo lo que ocurre, ocurre como debe. Si observas con atención, verás que siempre hay una razón oculta tras los hechos. Esa es la invitación del estoicismo. Mirar la vida no como una serie de accidentes, sino como un tejido coherente de causas y efectos. Cada persona, cada dificultad, cada pérdida tiene un propósito más profundo del que alcanzamos a ver en el momento. Cuando te detienes a observar los patrones de tu destino, empiezas a notar las repeticiones. Los mismos conflictos, los mismos tipos de relaciones, las mismas emociones. Cambian los rostros, cambia el escenario, pero el mensaje de fondo es el mismo. Y ahí es donde la sabiduría comienza, en el instante en que dejas de culpar al mundo y empiezas a preguntarte qué parte de ti sigue repitiendo lo mismo. Epicteto decía: nadie puede escapar de su destino, pero puede aprender a vivir en armonía con él. Observar tus patrones no significa resignarte, sino comprender cómo el universo te está guiando hacia la evolución. Lo que llamas problemas son lecciones disfrazadas, lo que llamas obstáculos, oportunidades que aún no comprendes. Si miras con claridad, verás que nada fue en vano. Las decepciones te enseñaron a discernir, las pérdidas te mostraron lo que realmente importa. El rechazo te enseñó a amarte sin condiciones. Cada suceso tenía un hilo invisible que te traía hasta aquí. El estoico no se pregunta por qué me pasa esto, sino para qué me pasa esto otra vez. Porque sabe que lo que se repite persiste hasta ser comprendido. Y cuando finalmente aprendes, el patrón se disuelve. Ya no necesitas vivir la misma historia, porque la lección fue asimilada. Por eso, la próxima vez que te veas frente a una situación familiar, esa que sientes que ya viviste, no reacciones. Observa, pregúntate, ¿qué me está intentando mostrar la vida esta vez? Ese momento de lucidez es el punto exacto donde el destino y la conciencia se encuentran. Recuerda, no eres víctima de tus circunstancias, eres aprendiz de su sabiduría. Nada se repite sin propósito. Todo lo que llega, llega para pulirte, y todo lo que se va cuando ya aprendiste lo necesario. Escribe en los comentarios: veo los patrones de mi destino y aprendo de ellos. Haz de esta reflexión una práctica, porque quien observa con conciencia deja de tropezar con la misma piedra y comienza a caminar con propósito. Lección 6. Suelta la necesidad de controlar los resultados. Una de las mayores fuentes de sufrimiento humano es la obsesión por controlar aquello que no depende de nosotros. Queremos que todo salga exactamente como lo planeamos, que las personas actúen según nuestras expectativas, que la vida siga el guión que trazamos. Y cuando no lo hace, sentimos frustración, ansiedad o enojo. Pero los estoicos nos recordaron una verdad liberadora. La paz comienza cuando dejas de exigirle a la realidad que sea distinta. Epicteto lo dijo sin rodeos: algunas cosas dependen de ti,
otras no. Si solo te ocupas de las que dependen de ti, nunca serás perturbado. Y es tan simple como profundo. Puedes controlar tus acciones, tus pensamientos, tus decisiones, pero no los resultados, ni las reacciones ajenas, ni el rumbo exacto de los acontecimientos. Pretender hacerlo es pelear con el universo, y nadie ha ganado nunca esa batalla. El control es una ilusión que desgasta. Cuando intentas manipular cada detalle, pierdes la serenidad. Cuando te aferras a un desenlace, te vuelves esclavo de él. La sabiduría está en hacer lo mejor que puedas con lo que tienes y luego soltar. Porque soltar no significa rendirse, sino confiar. Confiar en que la vida tiene un ritmo, que cada resultado llega en el momento preciso, incluso si ahora no lo entiendes. Marco Aurelio escribió: acepta sin orgullo, deja ir sin apego. Y en esa frase se encierra todo el poder de una mente entrenada. Haces lo que te corresponde, actúas con virtud y luego te desprendes del deseo de controlar el desenlace. Así transformas la ansiedad en paz y la rigidez en fluidez. El que suelta no pierde, gana ligereza. Aprende que las cosas no siempre salen como uno quiere, pero sí como deben salir. Comprende que cada resultado, incluso el no deseado, es parte del orden natural, y esa comprensión disuelve el miedo. La próxima vez que algo no ocurra como planeabas, respira. Pregúntate, ¿esto depende realmente de mí? Si la respuesta es no, suelta. Acepta que el mundo sigue su curso y que lo mejor que puedes hacer es mantenerte sereno. La calma no viene de controlar más, sino de necesitar menos control. Cuando practicas esa libertad interior, descubres que los resultados no definen tu paz, sino tu actitud ante ellos. Y entonces, cada fracaso se convierte en una lección, cada desvío en una oportunidad, y cada final en el comienzo de algo nuevo. Escribe en los comentarios: suelto el control y confío en el proceso. Haz de esta frase tu recordatorio diario, porque quien aprende a soltar deja de forzar y empieza realmente a vivir. Lección 7. Confía en el tiempo. Todo llega cuando estás listo. Vivimos en una era donde la impaciencia es ley. Queremos resultados inmediatos, respuestas instantáneas, recompensas sin demora. Pero la naturaleza y el estoicismo nos enseñan que nada verdaderamente valioso florece de un día para otro. Todo tiene su ritmo y el tiempo no es enemigo. Es el aliado que pule, prepara y revela lo que aún no estamos listos para recibir. Marco Aurelio escribió: el tiempo es un río que arrastra todas las cosas, pero tú, si sabes esperar, verás cómo todo llega cuando debe. Esa es la esencia de la sabiduría estoica. Entender que la vida no se equivoca en sus tiempos. Cada demora, cada espera, cada aparente vacío tiene un propósito invisible. Si algo no llega todavía, es porque el universo está afinando las piezas y tú estás siendo moldeado para sostener aquello que pides. ¿Cuántas veces deseaste algo con todo tu corazón y el mundo pareció ignorarte? Años después, miras atrás y comprendes que si lo hubieras obtenido entonces, no habrías sabido manejarlo. El tiempo no te negó lo que querías, te preparó para merecerlo. El impaciente sufre, el sabio confía, porque entiende que la prisa es hija del miedo y la confianza, hija de la comprensión. Epicteto decía: no digas, quiero que suceda esto, sino, quiero que suceda como debe suceder. Cuando internalizas esa idea, la ansiedad se disuelve. No necesitas forzar, no necesitas empujar el río. Simplemente haces tu parte y permites que el resto fluya en su momento. Y mientras tanto, en la aparente quietud, se está construyendo todo lo que anhelas. La paciencia no es pasividad, es una forma elevada de fuerza. Es el arte de mantener la fe sin evidencias, de seguir sembrando aun cuando no ves brotes. Es mirar el cielo nublado y saber que el sol sigue ahí.
Y cuando finalmente el momento llega, porque siempre llega, entiendes que no fue suerte, sino sincronía, que el tiempo no te dio las cosas cuando las querías, sino cuando podías sostenerlas con madurez, con gratitud, con conciencia. Así que, cuando la vida te pida esperar, no te desesperes. Entrégate al proceso. El universo no te ha olvidado. Solo está calibrando lo que pides con lo que realmente necesitas ser. La calma no es resignación, es sabiduría. Confiar en el tiempo es confiar en la inteligencia de la existencia. Escribe en los comentarios: confío en el tiempo y en mi proceso. Haz de esa frase tu ancla diaria. Porque cuando aprendes a confiar en el tiempo, descubres que nunca llegas tarde. Siempre llegas justo a tiempo. Lección 8. Confía en el tiempo. Todo llega cuando estás listo. Hay una verdad que pocos comprenden. Nada llega antes ni después de lo necesario. Todo en la vida tiene un ritmo, un orden invisible que el ego, con su impaciencia, se niega a aceptar. Queremos que los resultados se manifiesten ahora, que las respuestas aparezcan de inmediato, que el mundo gire al compás de nuestros deseos. Pero el tiempo no se deja manipular, solo se deja entender. Marco Aurelio escribió: todo sucede cuando debe suceder. Si observas con serenidad, verás que el universo nunca se apresura y, sin embargo, todo se cumple. Esa es la enseñanza que el sabio interior debe recordar. No estás esperando que las cosas pasen, estás siendo preparado para recibirlas. El tiempo no castiga ni retrasa. El tiempo educa. Te moldea con lecciones, con demoras, con repeticiones que a veces duelen, pero que forman carácter. Porque sin madurez interior, incluso los mayores logros se convierten en cargas. ¿Cuántas veces pediste algo con todo tu ser y la vida pareció ignorarte? Pero después, cuando miras atrás, comprendes que si lo hubieras obtenido entonces, no habrías tenido la sabiduría para sostenerlo. El tiempo no te negó, te entrenó. El sabio estoico no se desespera cuando las cosas parecen tardar, porque sabe que lo que está destinado a llegar, llega, y lo que no, simplemente no pertenece a su camino. Epicteto enseñaba: no exijas que los acontecimientos sucedan como quieres, desea que sucedan como suceden, y tu vida será serena. Ahí radica el poder de confiar en el tiempo. La serenidad no nace de controlar el reloj, sino de comprender que cada experiencia tiene su momento exacto. La vida no te premia por insistir, sino por estar preparado. Cuando confías, tu energía cambia. Ya no actúas desde la ansiedad, sino desde la certeza. Ya no persigues, fluyes. Ya no te quejas, agradeces. Porque entiendes que la demora es parte del diseño, que lo que es para ti no necesita ser forzado, solo reconocido y recibido cuando tu mente y tu corazón estén listos. Cada día que pasa sin que algo ocurra, no es tiempo perdido, es tiempo ganado en aprendizaje, en claridad, en madurez. La vida no te da lo que pides, te da lo que necesitas para convertirte en quien debe recibirlo. Así que respira, deja de empujar el río. Todo llega, no cuando tú lo exiges, sino cuando estás listo para sostenerlo sin miedo, sin dudas, sin orgullo. Y cuando ese momento llegue, sabrás que valió la espera, porque el tiempo no se equivoca, solo nosotros lo juzgamos antes de entenderlo. Escribe en los comentarios: confío en el tiempo, no en la prisa. Haz de esa frase tu recordatorio diario, porque quien confía en el tiempo vive en paz, incluso mientras espera. Lección 9. Practica la serenidad ante lo incierto. La mente humana busca certezas como si fueran sinónimo de seguridad. Queremos saber qué pasará, cuándo, cómo, con quién. Pero la vida, como recordaba Séneca, no nos debe explicaciones. Todo cambia.
todo se mueve y el futuro es un terreno que jamás podremos controlar por completo. La serenidad nace cuando dejas de resistirte a la incertidumbre. Marco Aurelio escribió: si te preocupa el futuro, recuerda que llegarás a él armado con la misma razón que hoy te permite afrontar el presente. Eso significa que no necesitas conocer lo que viene, solo necesitas fortalecer tu mente para recibirlo. El sabio no busca garantías, busca equilibrio. No necesita que el mundo le dé respuestas, porque ya ha aprendido a confiar en su capacidad de responder, pase lo que pase. La incertidumbre no es un castigo, es el escenario donde el alma demuestra su temple. Cuando todo es claro, cualquiera puede estar en calma, pero cuando nada es seguro, solo los fuertes permanecen en paz. Esa es la verdadera maestría estoica, mantener la quietud interior mientras el mundo cambia a tu alrededor. La mayoría sufre por anticipación, no por realidad. Imaginan problemas que aún no existen, escenarios que nunca llegarán, tragedias que solo viven en su mente. Séneca lo llamaba el dolor prestado. Sufrir hoy por algo que quizá nunca suceda. ¿Y qué sentido tiene eso? El estoico entiende que la única batalla que puede ganar es la del presente. Por eso, cada vez que el miedo al mañana intente invadirte, vuelve aquí, al instante que estás viviendo. Respira, mira alrededor. Estás a salvo ahora. Epicteto enseñaba: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. La incertidumbre no perturba, lo hace el juicio que proyectas sobre ella. Si la ves como amenaza, vivirás en ansiedad. Si la ves como oportunidad de crecimiento, vivirás en expansión. Practicar la serenidad ante lo incierto no es rendirse, es aceptar que no tienes que controlar el futuro para estar en paz hoy. Es reconocer que el orden del universo, aunque misterioso, nunca actúa en tu contra. Es confiar en que cada cosa que sucede, incluso la que no entiendes aún, está abriendo el camino que debes recorrer. La serenidad no elimina el miedo, lo disuelve en comprensión. Y quien comprende ya no necesita certezas para vivir con plenitud. Escribe en los comentarios: acepto la incertidumbre con serenidad. Haz de esa frase tu recordatorio cuando la vida parezca incierta, porque la calma no depende de lo que sabes, sino de lo que confías. Lección 10. Reconoce que el orden del universo también te incluye. El ser humano suele sentirse separado del mundo, como si la vida le sucediera desde fuera, como si el universo fuera un escenario indiferente en el que él solo actúa sin entender el guión. Pero los estoicos enseñaban que no somos espectadores del cosmos, sino parte viva de su razón, una chispa del fuego universal. Lo que sucede en ti, sucede también en el todo, y lo que ocurre en el todo, repercute en ti. Marco Aurelio escribió: lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Con esta frase nos recordó que cada uno de nosotros forma parte de un orden más grande, de un tejido invisible que une cada acción, cada pensamiento, cada consecuencia. Nada ocurre aislado, nada carece de sentido. Incluso las pérdidas, los retrasos, los encuentros y los silencios están tejidos en el mismo plan del universo que impulsa a las estrellas a moverse. El error más común es creer que la vida conspira contra ti cuando no obtienes lo que deseas. Pero, ¿y si en realidad te está alineando con algo que tu razón aún no comprende? El sabio no se pregunta, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿para qué me está preparando esto? Esa diferencia cambia todo, porque cuando reconoces que el universo no se equivoca, descubres que tú tampoco lo estás haciendo. Solo estás siendo guiado, empujado, moldeado. Epicteto decía: acepta todo lo que sucede como si tú mismo lo hubieras elegido.
Y no porque seas pasivo, sino porque esa aceptación te libera del sufrimiento innecesario. Cuando confías en el orden de las cosas, dejas de resistirte, y al hacerlo, te vuelves uno con la corriente de la vida. El orden del universo también te incluye, aunque a veces lo olvides. Cuando pierdes algo, quizás estás siendo redirigido. Cuando algo se demora, quizás aún no es su tiempo. Cuando algo termina, es porque debía abrir espacio para lo nuevo. Todo encaja, incluso lo que duele. Todo tiene lugar, incluso lo que no entiendes. Séneca escribió: el destino guía al que lo acepta y arrastra al que se resiste. Elige ser guiado, no arrastrado. Aprende a moverte al ritmo de la vida, no contra ella. Cada experiencia que enfrentas forma parte de la armonía universal que te invita a crecer. Cuando comprendes que no estás fuera del orden, sino dentro de él, nace una paz profunda, una confianza silenciosa que dice: todo está bien, incluso si no lo entiendo ahora. Esa es la serenidad del sabio: caminar sin miedo, vivir sin queja, aceptar sin rendirse. Escribe en los comentarios: confío en el orden del universo y sé que también me incluye. Repite esa frase cuando el caos te haga dudar. Porque cuando entiendes que formas parte del todo, dejas de luchar contra él y empiezas finalmente a fluir con la vida. Nada en la vida es producto del azar. Lo que llamas coincidencia, lo que etiquetas como injusticia o suerte, no es más que el tejido invisible del destino actuando en silencio, guiándote hacia lo que necesitas aprender, aunque no siempre hacia lo que deseas vivir. El universo no improvisa. Todo sucede con una intención precisa, aunque nuestra mente, ansiosa por entenderlo todo, no siempre la perciba a tiempo. Los estoicos comprendían esto mejor que nadie. Sabían que la vida no se equivoca, que cada giro, cada demora, cada caída, tiene su propósito dentro del orden universal. Marco Aurelio decía: todo lo que sucede, sucede como debía suceder. Si observas con cuidado, lo verás así. Y es cierto, cuando miras atrás con serenidad, descubres que aquello que te dolió fue también lo que te fortaleció, que lo que perdiste te liberó, que lo que parecía caos, en realidad te preparaba para algo mayor. El sabio no lucha contra la corriente, aprende a nadar con ella. No porque se rinda, sino porque entiende que la aceptación no es resignación, sino inteligencia. Aceptar es comprender que hay fuerzas más grandes trabajando en armonía y que tu papel no es controlarlo todo, sino cooperar con lo inevitable. Cuando dejas de resistirte a lo que la vida trae, recuperas tu poder interior. Cuando confías en el proceso, el miedo pierde su dominio. Y cuando entiendes que nada ocurre por casualidad, descubres que cada paso, incluso los más inciertos, te acerca a quien estás destinado a ser. Piensa en esto. Cada persona que has conocido, cada obstáculo, cada pérdida, cada amanecer en el que dudaste, fueron piezas necesarias de un mismo rompecabezas. Sin esos fragmentos, no serías tú. Y aunque el orden del universo parezca a veces incomprensible, no deja de ser perfecto. Lo que te fue quitado, lo que no salió como esperabas, lo que dolió, todo tenía una función. Nada fue en vano. Séneca escribió: a quien no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable. Por eso elige navegar con propósito, pero también con fe. Haz tu parte con virtud, acepta lo que venga con serenidad y confía en que cada acontecimiento, visible o no, forma parte de un orden más grande que trabaja para ti, no contra ti. Recuerda, no hay errores, hay lecciones. No hay castigos, hay caminos, no hay pérdidas, hay transformaciones. Y cuando adoptes esta mirada, algo profundo sucederá dentro de ti. La ansiedad se disolverá, el enojo se desvanecerá, y en su lugar quedará una certeza firme y silenciosa.
Todo tiene sentido, incluso lo que aún no puedes entender. Si este mensaje resonó contigo, deja en los comentarios. Nada ocurre por casualidad. Confío en el orden del universo. Compártelo con alguien que esté atravesando un momento difícil, porque a veces lo único que necesitamos para sanar es recordar que incluso el caos tiene propósito.